Joaquín Areta, psicoanalista y escritor, quien ha tenido la amabilidad de acercarse hasta aquí, hasta el estudio y comentarnos un poco de qué se trata. Buen día, Joaquín, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Para qué? ¿Habrá algún problema? Ahí está, muy bien. Hola. Ahí está, ¿Estamos? espectacular, ahí te estamos escuchando bien. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien. Todo tranquilo. Hablábamos un poquito afuera de aire todo el trabajo que venís llevando a cabo en no solamente esta unidad penal de Barker, sino en otras, pero para no desviarnos tanto del tema, ¿de qué se trata este taller de escritura creativa? ¿Cuánto hace que lo venís brindando? Y bueno, ¿qué conclusiones has podido sacar, digamos, del mismo? ¿O qué satisfacciones te da de alguna manera? Bueno, el taller de escritura lo doy hace unos 3 años o un poco más. Como todo en las unidades carcelarias es bastante móvil, entonces los grupos no son grupos estables de quienes asisten al taller. Siempre hay mucha rotación. Lo que sucedió en el último año y pico fue que se estableció un grupo un poquito más estable y empezaron a escribir cuentos un poco más consistentes y más sólidos. Y la idea era en algún momento poder sacar un libro con producciones que salieran del taller de escritura, pero no a las apuradas, como suelen suceder muchas cosas a veces en estos ámbitos, con bajos recursos, sacar algún fanzine o algo así un poco más precario, que eso por ahí hay un poco más. Nuestra idea era poder lograr un libro un poco más sólido desde el punto de vista del producto acabado, digamos, del libro como tal, y obviamente del contenido con cuentos que tuviesen un poco más de cuerpo. Bueno, eso se pudo lograr en el último tiempo, en lo que fue el año pasado, y producto de que el taller termina formando parte de la serie de actividades que brinda la Asociación Civil Mirmidones adentro del Pabellón 1. El Pabellón 1 de la unidad de Barker está regido por todas actividades vinculadas al rugby originalmente, y después fueron construyendo otras formas, digamos, dando otros talleres, generando espacios de formación en oficios. Y entre ellos mi taller de escritura termina incorporado dentro de la lógica de funcionamiento de Mirmidones. En ese contexto, en coordinación con ellos, fue que empezamos a pensar en la posibilidad de concretar una publicación. Así que, el libro es producto de eso. Es un libro de 172 páginas, son unos 10 autores más o menos. Y es de cuentos, además. Son o hay todos poemas. No. Hay una especie de poemas que son como separadores entre bloques temáticos dentro del libro. Muy bien. Sí. Es un contrapunto interesante estos dos proyectos porque, el proyecto de Mirmidones es muy conocido en Tandil, ha tenido mucha difusión y tiene que ver, justamente con lo físico, quizás con algo de la brutalidad del deporte, pero el contrapunto escritura es todo lo contrario, es estar sentado, es estar pensando, es estar indagando, digamos, en el sistema cognitivo de sentimientos y emociones de una persona que está privada de su libertad. ¿Con qué cosas te encontraste quizás que no sé, sean por ahí interesantes para compartir, sin spoilear tampoco el contenido del libro que van a presentar, pero no sé, esas situaciones que te dan la pauta de que tenés un trabajo muy particular, digamos, ¿no? Que es un taller de escritura en un contexto particular, sin dudas. Sí, lo primero es que es fundamental construir un espacio de confianza absoluta dentro del taller. Es decir, que ellos no sientan que hay algunos participantes que vienen de otros talleres literarios. Dentro del espacio carcelario a veces se denomina literario a muchas cosas. Literatura se le llama a un taller de alfabetización y le llaman literatura, o les dan 2 cuentos con orientación autoayuda y se le llama. Se termina como banalizando a veces un poco la cuestión de la literatura. En algunas experiencias, en otras no. Y yo me he encontrado con participantes del taller que dicen, yo en el taller al que iba antes no se podía escribir ni sobre violencia, ni sobre sangre, ni sobre determinadas. Había como todas unas restricciones temáticas a las cuales no podían acceder porque eso supuestamente podía llegar a fomentar la violencia o la agresión. Claro. En mi taller sucede todo lo contrario. Ellos tienen un nivel de confianza tal que no sienten que yo sea una herramienta censora adentro del sistema. Entonces cuentan en cuestiones personales, a veces muy, muy ásperas,
o situaciones que vieron o vivieron. Y parte de todas esas experiencias y esa posibilidad y esa libertad para poder contar absolutamente sobre cualquier cosa es lo que de alguna manera termina impactando en la forma, en la libertad que ellos sienten para poder escribir. Y después, bueno, ¿de qué manera se cuenta eso, no? Porque algo que solemos trabajar adentro del taller de escritura es, bueno, uno puede tener el súper tema para contarlo, pero si no sabes cómo contarlo, Tal cual. no va. La literatura es más cómo lo cuento, más que cuento. Exacto, exactamente. Porque uno podría decir, bueno, los grandes temas de la humanidad son 3 o 4. Sí. Y todo gira, todo puede meterse adentro de eso. Bueno, pero ¿cómo se han contado históricamente esas historias? Entonces, bueno, está todo el trabajo técnico, por decir así, de cómo ellos logran hacer de eso no solo una anécdota, sino, bueno, un cuento, una historia. O sea que también hay mucho material que vos les aportás, o sea, les llevás cosas para leer para que tengan una base, digamos, de formatos, de comprensión, de... Sí, ellos leen, todos los domingos se juntan y leen juntos algún libro, alguna novela o cuentos. Por decirte algo, el año pasado, no, el anterior, 2023, leímos La Uruguaya, de Pedro Mairal. Leímos todos los cuentos de Breves Amores Eternos, que es el libro de cuentos de Pedro Mairal. Después hablamos con Pedro y lo entrevistamos. Tuvimos una charla como de 1 hora con él, hermosa. También vimos la película de La Uruguaya y entrevistamos a la directora. Eso fue uno de los años en los que trabajamos a fondo, con no solo entrevistar a Pedro Mairal porque es conocido, sino, bueno, conozcamos la obra, veamos qué es lo que nos parece, qué preguntas tenemos para hacer en función de cuestiones vinculadas al tema o a la estructura, y en función de eso sí, podemos entrevistar a alguien. Muy bien. Y vamos a poder hablar con él de manera conociendo, no solo porque es conocido. Hicimos lo mismo con César Sodero el año pasado, leímos muchos cuentos de él, los 2 libros de cuentos que tiene, que es director de cine él también, y bueno, y a partir de ahí pudimos entrevistarlo. Vamos a hacer probablemente en el futuro lo mismo con Selva Almada, que ya me confirmó que vamos a poder entrevistarla, pero bueno, tenemos que trabajar un poco más a fondo con algunas novelas de ella. Me encanta, es hermoso. Me gustó también algo que dijiste respecto al concepto de libertad que tiene el taller en un contexto donde justamente es un concepto problematizado a pleno, digamos, ¿no? El de la libertad.